ver, Magíster, lo primero para no desconectarnos de la intervención del presidente Moreno, hay un proyecto que ha sido reenviado a la Asamblea Nacional que apunta, según sus autores, a proteger la dolarización, a sostener la dolarización. Dígame usted si le parece que ese es efectivamente el propósito o, como dicen los críticos de este proyecto, el fundamento o lo que se quiere es privatizar al directorio del Banco Central. Sí, yo considero que primero la ley le han puesto un nombre bastante marquetero, ¿no? Suena, suena, digamos, difícil de que alguien se oponga si nos ponen a elegir por votar por una ley que es en defensa de la dolarización. Si es que marcamos desde ese punto de vista, digamos que todos estaríamos de acuerdo, no habría quien se oponga. Pero yo veo que es más allá de una ley en defensa de la dolarización, es el nombre marquetero, repito, que le han puesto. Normalmente las cosas suceden por los efectos económicos, a veces las leyes ayudan a, a que las cosas mejoren o funcionen, pero hay cosas que la dinámica económica permite que funcionen. Por ejemplo, no se puede legislar o no se puede decretar, podríamos emitir una ley para disminución de la pobreza, pero hay cosas que por decreto o por ley no se llegan a cumplir. En este caso, la supuesta ley de defensa de la dolarización lo que está buscando es tomar el control de la política monetaria, que es una competencia exclusiva que el Banco Central tiene de conformidad al artículo 261 de la Constitución, en su numeral 4, indica que el Banco Central tiene competencia exclusiva sobre la política monetaria. No entendemos por qué esta ley busca poner a actores externos a una elección popular, que es el Ejecutivo, que es electo. Ahora que estamos en un proceso electoral, se va a escoger las autoridades de elección popular en las cuales ellos tienen la posibilidad de tomar las decisiones tanto de política fiscal como de política monetaria. Como ustedes pueden revisar en el contenido de la ley enviada nuevamente, insistentemente, digámoslo así, ha sido devuelta 3 veces, pero como acabamos de ver, el señor presidente la está remitiendo nuevamente a la legislatura, insisten en que se analice esta ley, pero vemos que el tinte es más allá de lo beneficioso que puede ser para la dolarización, que lo dudamos obviamente, es tener un cuerpo colegiado como Junta Monetaria, pero va a ser electa por actores más allá o más cercanos del sector bancario y no del sector ejecutivo, que es el electo por la mayor cantidad de los ecuatorianos. Claro, es decir, es inevitable que estas personas supuestamente con experiencia, con conocimiento, etcétera, con una base, con una formación en los temas bancarios, es inevitable que no hayan tenido algún vínculo en algún rato de su vida con instituciones financieras, ¿no? Por supuesto, pero estimado Jimmy, los que en el año 99 ya teníamos la mayoría de edad, recordemos quiénes eran los miembros de esas juntas de notables o juntas bancarias, que normalmente eran grupos cercanos a la banca o incluso dueños de bancos. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo y a lo que nos quieren nuevamente posicionar. Ya, es decir, está que en su criterio efectivamente es una especie de privatización del Banco Central, por resumirlo así como el nombre de la ley, ¿verdad? Sí, o sea, lo que se busca es tener una logia de amigos cercanos a la banca que son los que tomen las decisiones por la mayoría de ecuatorianos. Recordemos que el sector público, que en algunos casos lo han despreciado a la función pública, lo que busca es garantizar que se cumplan los derechos de la ciudadanía consagrados en la Constitución. Para eso se eligen, digamos, los personajes de elección popular. Tenemos prefectos, tenemos alcaldes, el presidente, y el presidente de la República es el que se encarga de elegir a sus ministros para la mejor conducción del Estado, porque él fue electo justamente por la mayoría de los ecuatorianos y es quien tiene que tomar la decisión y a quien se le va a rendir cuentas por el manejo de la política bancaria, monetaria y fiscal. Claro, logia de amigos, me gustó esa frase. Oiga, al presidente que venga le va a tocar enfrentar un panorama bastante crítico, ¿no? Ligeramente mejorado por aquello de que el precio del petróleo está subiendo. La contraparte es que también suben las gasolinas. Pero le va a tocar unos meses muy complejos. ¿Usted cree, por ejemplo, hay especialistas como el economista Marco Flores, por ejemplo, a quien he oído y he leído mucho, que dice que
es necesario que el país renegocie la deuda externa, incluyendo la deuda petrolera, pero en bloque, o sea, que sea un tema regional. No es fácil, yo lo sé, porque así se puede un poco orillar a los organismos internacionales de crédito a que entiendan que el tema es de tal gravedad que no se puede tratar país por país. ¿Qué le parece a usted? El tema de los commodities, en este caso del petróleo, como usted mencionó, está subiendo, ahora está en $64 el WTI, un poco menos del nuestro por el castigo que por nuestro crudo pesado. Y obviamente el incremento del precio puede deberse a la temporada de invierno que está pasando en los Estados Unidos y el resto del mundo. También es Pero lo verdad. que menciona acerca del analista económico Flores, sería importante poder tener un peso regional para establecer mejores condiciones ante los organismos multilaterales de crédito. Recordemos que hay países que tenemos un riesgo país complicado o alto y hay otros que tienen, digamos, eso un poco más favorable, como Perú o Colombia, pero sí es una buena alternativa el hecho de poder sentarnos a la mesa desde el punto de vista de manejo al por mayor, digámoslo así, o en mejores condiciones, dado que somos un organismo regional. Pero también vemos que América Latina, en sus intentos de mejorar sus relaciones internacionales, ha habido bloqueos o desestabilizaciones de organismos que fueron en cierto momento en la época fortalecidos, ¿no? Como UNASUR, CELAC, etcétera, que sería importante para este tipo de relaciones con los multilaterales poder hacer un bloque importante de países para una negociación, no solo del tema de petróleo, sino otros temas importantes que los países podrían exportar y tener mejores condiciones en sus precios a nivel internacional. Magíster, buenos días, le saluda Omar Jaén. Mire, el tema del uso de los recursos que tiene el Banco Central, también el tema de las reservas internacionales, es un tema que ha entrado de lleno en la campaña, a partir de las propuestas del candidato Andrés Arauz, que comenta que va a utilizar parte de esos recursos como para cumplir con su oferta de $1.000 para 1 millón de familias, pero también, y en las últimas semanas ha confirmado que utilizará parte de esos recursos para ponerse al día en las deudas que se tienen con los GATS. ¿Cuán riesgoso para la dolarización es que se utilicen este tema de los fondos del Banco Central, de las reservas? ¿Es realmente un peligro a la dolarización como lo plantea en cambio el otro candidato, Guillermo Lasso? Gracias por la pregunta, estimado Omar. Yo considero que la dolarización hay que fortalecerla. Si bien es cierto, hay políticas que podrían desmejorarla, como yo puedo mencionar, digo, si la dolarización con el mal manejo económico que ha tenido este gobierno no se cayó, va a ser muy difícil que en el futuro sea así, y más que todo si podemos tener un gobierno con una mirada progresista que busque el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos, se harán políticas públicas para fortalecerla. ¿Por qué digo que el mal manejo económico del gobierno? Por ejemplo, hemos visto una salida importante de capitales y anteriormente en uno de los entrevistados también Jimmy decía, los ecuatorianos no somos los que sacan dinero fuera del país, o sea, la mayoría de los ecuatorianos, sino los que sacan el dinero son las grandes empresas o los bancos. Entonces, ha habido una falta de control por parte de este gobierno para esa salida de capitales. Por eso también es importante un mejor manejo fiscal, un control de las importaciones, un incentivo al consumo de bienes locales. No puede ser posible que estemos consumiendo cosas que se producen en el Ecuador desde el punto de vista de bienes importados. Hay que fortalecer esa parte. Ahora, sobre lo que menciona, estimado Mar, de los $1.000 que ofrece el candidato Arauz. El uso de las reservas del Banco Central son posibles, deberían ser posibles. Este proyecto de ley de defensa de la dolarización también bloquea, como ya en algún momento bloqueó una reforma legal que se denominaba Ley de Crecimiento Económico en el año 2018, que prohíbe o impide que el Banco Central invierta recursos en la banca pública y especialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, hay reserva internacional que está fuera y colocada fuera del país. Entonces, lo que se propone es que esa reserva pueda regresar al Ecuador y sea invertida por el Banco Central. Nadie dice que el Banco Central regale los recursos,
sino que los coloque. La colocación de títulos y valores está permitida mediante ley. Lo que quieren es bloquear esa posibilidad. Ya anteriormente el Banco Central le ha prestado recursos al Ministerio de Finanzas. Esos recursos ingresan al presupuesto general del Estado. Pongamos en el ejemplo los 1.000 millones que propone el candidato Arauz. Ingresan los recursos saliendo del Banco Central, ingresan al presupuesto general del Estado en calidad de préstamo, como bonos colocados digamos, de organismos, en este caso el Banco Central, que es un gobierno nacional. Entonces, esos 1.000 millones de dólares se colocan en el presupuesto y por la vía del gasto se otorgan como una transferencia igual a como se entrega el bono de desarrollo humano. Y luego el Estado tiene la obligación, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, de devolver esos recursos al Banco Central con intereses. Obviamente es una inversión para el Banco Central, lo que otros organismos como el IES lo están haciendo en este momento. O sea, el gobierno actual ha un poco escandalizado el tema de la colocación de bonos por parte del Banco Central, pero estamos viendo que en este año 2020 que cerró, se colocaron cerca de 3.000 millones con bonos entre el IES y otras instituciones del Estado. Entonces, creo que están satanizando por el tema político, haciendo ver como que el candidato quiere utilizar los recursos y eso debilitaría la dolarización, con lo cual yo no comparto, estimado Omar. Ok, y la última interrogante, Magister. A ver, ¿con cuánto nos deja endeudado el gobierno de Lenín Moreno? Ojo, que en teoría, hasta que no se apruebe este proyecto de ley de defensa de la dolarización, porque hay que ver si se consigue los votos, ahorita todavía está intentando llegar al pleno de la Asamblea. Eso es lo que se está intentando en estos momentos. Pero el nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional está ligado, atado a que se apruebe esta normativa. En el caso de que se apruebe y que llegue el nuevo préstamo, el nuevo desembolso, ¿con cuánto es la receta que nos deja el gobierno de Lenín Moreno hablando en deuda externa? Sí, antes de eso, mi estimado Omar, más allá de la deuda externa, que es importante y preocupante, creo que los ecuatorianos estamos más preocupados de las deudas internas que deja este gobierno. Es preocupante el hecho de ver día tras día a los gobiernos autónomos descentralizados casi pidiendo limosna o reintegro de los recursos que son propios. O sea, no puede ser posible que dentro de un presupuesto general del Estado aprobado, en el cual incluía las transferencias a la seguridad social, a los gobiernos autónomos descentralizados, el pago a proveedores, eso estaba presupuestado, no es nada nuevo. Lo que están pidiendo los gobiernos autónomos son sus transferencias de ley y también las devoluciones de IVA, que son gastos que hicieron los municipios, y esa devolución el Estado tendría que devolverles inmediatamente, pero se han demorado meses en hacerlo. Lo que ocasiona también que si los gobiernos autónomos descentralizados no reciben sus ingresos, tampoco pagan los sueldos a sus funcionarios. Hay personas que nos han comentado que no cobran 2 y 3 meses sus salarios en los gobiernos autónomos descentralizados. También vemos que hay pagos a proveedores. No puede ser posible que este gobierno sea tan insensible. Imagínense que tenemos pagos pendientes a temas de limpieza, seguridad, insumos médicos. Vemos cómo los mismos médicos internos, rotativos, delegantes, etcétera, se han quejado del impago de sus recursos, de sus sueldos, sus salarios, y también proveedores de insumos médicos como el tema de diálisis. Hemos visto cómo las clínicas privadas de diálisis han demandado que no han sido cubiertos sus pagos. Entonces, estimado Omar, más allá de la deuda externa, que es muy importante, estamos sobre el 40% que indica la Constitución, que es el coeficiente deuda-PIB. Tenemos más de 40.000 millones de dólares en deuda externa, y que preocupa obviamente que este gobierno se ha endeudado en el año 2020 aproximadamente en 10.000 millones de dólares, y vemos que no hay una inversión de esos recursos. Preocupa, recordarán ustedes cuando hablábamos de las cifras de la inversión pública desde los años 2006 al 2017 aproximadamente, que bordeábamos valores de programa anual de inversiones de 8.000, 6.000, 7.000, 10.000 millones de dólares al año. El año 2020 cerró en 2.000 millones de dólares de ese programa anual de inversiones. Es terrible el hecho de que no ha habido inversión. Se han anunciado obras, bueno, algunas faraónicas como el Tren Playero y otras más. Se indicó que se iba a hacer la vía Santo Domingo, Quito-Santo Domingo, Loac Santo Domingo, lo cual no se ha hecho tampoco.
ni con concesión ni con inversión pública. Eso me parece que son las fallas que se han cometido en este gobierno. Muy bien, gracias a nuestro invitado, el magíster Carlos Soria, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas, por su comparecencia en Un Café con JJ. Te gustó un buen día.